En la pequeña ciudad de Puebla, entre calles empedradas y casas de paredes encaladas que respiraban historia, vivía Carmen, una mujer conocida por su carácter fuerte y por su rechazo constante a todo lo relacionado con la fe. Aunque su madre había sido devota de la Virgen de Guadalupe, Carmen siempre había marcado distancia, convencida de que la religión era solo un consuelo ilusorio para quienes no sabían enfrentarse a la vida. Era un martes de mayo, cuando el calor comenzaba a apretar y el cielo se tornaba de un azul casi metálico, que la tragedia golpeó su vida de manera brutal. Daniel, su hijo de 8 años, desapareció al salir de la escuela primaria Benito Juárez. Los vecinos lo habían visto corriendo hacia la esquina, donde solía esperar el camión que lo llevaba a casa, pero nunca llegó. La noticia se esparció rápido por el barrio, como un viento helado que helaba los corazones. Carmen, al enterarse, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Corrió desesperada hacia la escuela, con el corazón latiendo como un tambor desbocado. La directora intentó calmarla, diciendo que quizá Daniel había ido con algún amigo, pero las horas pasaban y no había rastro de él. «Esto no puede estar pasando», gritaba Carmen con lágrimas corriendo por su rostro. «No puede ser». Vecinos y amigos comenzaron a organizarse para buscarlo. El padre Miguel, párroco de la iglesia del barrio, se acercó con una mirada compasiva y le ofreció rezar con ella. Carmen, con el rostro endurecido por el dolor, lo rechazó de inmediato. «No necesito rezos», dijo con un tono cortante. «Lo que necesito es que lo encuentren». El sacerdote asintió en silencio, entendiendo que en ese momento su corazón estaba demasiado herido para escuchar cualquier palabra de consuelo. Sin embargo, muchos de los vecinos comenzaron a reunirse en la capilla, encendiendo velas y elevando súplicas por el regreso de Daniel. La noche cayó sobre Puebla con un silencio extraño, apenas roto por el canto lejano de los grillos y el murmullo de los que aún lo buscaban. Carmen no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en la sala, con la foto de su hijo entre las manos. Los recuerdos la golpeaban con fuerza, su risa inocente, su manera de llamarla mamá cuando necesitaba algo, sus preguntas interminables sobre el mundo. La desesperación la llevó a la policía local, donde presentó la denuncia. Los oficiales, acostumbrados a casos de desapariciones, la escucharon con calma, pero no pudieron darle respuestas inmediatas. Uno de ellos, con voz cansada, le dijo: «Señora, vamos a hacer todo lo posible, pero debe prepararse. Estas situaciones a veces toman tiempo». «No tengo tiempo», respondió Carmen con rabia. «Es mi hijo, ¿entienden? Mi hijo». Mientras tanto, su vecina, doña Rosa, una mujer mayor que siempre llevaba un rosario entre las manos, se acercó a su casa al día siguiente. Llevaba consigo una vela encendida y la imagen de la Virgen María. «Carmen, hija, la Virgen nunca abandona a un niño inocente. Ven conmigo a rezar», pide su intercesión. Carmen la miró con los ojos enrojecidos, la voz quebrada por la angustia. «No, Rosa, ya te lo dije 1000 veces, no creo en eso. Si mi hijo vuelve, será porque lo encontramos, no por milagros». Doña Rosa no insistió, pero dejó la vela sobre la mesa. «Entonces deja que al menos yo rece por ti», dijo suavemente antes de retirarse. Ese gesto, aunque rechazado, dejó un eco en el corazón de Carmen, un eco que ella no quiso reconocer. Durante el día, la vela seguía encendida en silencio, como un testigo mudo de la fe de otros. Las horas se volvieron días, y Carmen comenzó a sentir que la esperanza se le escapaba de las manos. Sus fuerzas se agotaban entre caminatas interminables, buscando a Daniel, y visitas a las oficinas de la policía. El cansancio la hizo derrumbarse más de una vez en la soledad de su casa, donde solo la foto de su hijo parecía sostenerla. Una tarde, al regresar sin noticias, escuchó voces en la iglesia del barrio. Se acercó con cautela sin querer ser vista, y se encontró con decenas de vecinos arrodillados, rezando el rosario por Daniel. Entre ellos, reconoció a niños de la escuela, ancianas que apenas podían caminar y jóvenes que habían dejado sus trabajos por un rato para unirse a la oración. Carmen sintió un nudo en la garganta. No podía entender por qué tanta gente dedicaba su tiempo a rezar por su hijo, mientras ella misma se negaba siquiera a pronunciar una plegaria. Dio media vuelta y se marchó,
pero la imagen de aquella multitud, encendiendo velas y murmurando plegarias, la acompañó en cada paso de su camino. Esa noche, cuando se recostó en su cama sin poder pegar los ojos, el recuerdo de Daniel la aplastaba como un peso insoportable. En su mente apareció, contra su voluntad, la imagen de la Virgen María que doña Rosa había dejado en su mesa. La observó en silencio, con rabia y con dolor, y susurró apenas audible: «Si de verdad existes, ¿dónde estabas cuando él desapareció?». La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta, pero con una sensación extraña que Carmen no pudo ignorar. Las calles de Puebla amanecieron cubiertas por una neblina ligera, como si la ciudad misma compartiera el dolor de Carmen. Los periódicos locales hablaban de otros sucesos, pero en el barrio todos comentaban únicamente sobre la desaparición de Daniel. Cada esquina, cada tiendita, parecía tener pegado su rostro en fotocopias que los vecinos habían ayudado a imprimir. «Se busca» era el título que coronaba su foto sonriente, un recordatorio cruel de la incertidumbre que los envolvía. Carmen caminaba sin rumbo fijo, con los ojos hinchados de tanto llorar. Apenas había probado bocado desde que todo comenzó. El café se enfriaba en la mesa, los frijoles quedaban intactos en el plato. Su cuerpo pedía alimento, pero su alma estaba demasiado encadenada al vacío de la ausencia. En la estación de policía, los oficiales continuaban con la búsqueda. 2 patrullas recorrían los alrededores, preguntando en mercados, terminales de autobuses y plazas públicas. Un detective de voz grave se acercó a Carmen con una libreta en la mano. «Señora Carmen, necesitamos que nos diga si Daniel tenía algún problema en la escuela, algún compañero que lo molestara, algún adulto sospechoso». «No», respondió ella con un hilo de voz. «Era un niño alegre, todos lo querían. No tenía enemigos». El detective suspiró, anotando cada palabra. «Estamos siguiendo varias pistas, pero necesito que confíe en nosotros». Confiar. Esa palabra resonaba en su cabeza como un eco imposible. ¿Cómo confiar cuando cada minuto sin su hijo era como un cuchillo atravesando el pecho? Esa tarde, al salir de la estación, se encontró con un grupo de mujeres del barrio que estaban organizando una colecta para imprimir más carteles y repartirlos en colonias vecinas. Doña Rosa estaba entre ellas, con su rosario colgando de la muñeca. «Carmen, hija, únete a nosotras. Caminaremos por el mercado del Parián y luego iremos al Zócalo. Entre más ojos busquen, más pronto lo encontraremos». Carmen dudó, pero al ver la determinación de aquellas mujeres asintió. Caminaron juntas bajo el sol inclemente, repartiendo volantes, preguntando a vendedores y transeúntes. Muchos negaban con la cabeza, otros prometían estar atentos. Una vendedora de flores, al ver la foto de Daniel, apretó los labios con tristeza. «Que la Virgen lo proteja donde esté», dijo con sinceridad. Carmen quiso responder con frialdad, pero sus labios permanecieron sellados. Por dentro, algo comenzaba a temblar, aunque no quería reconocerlo. Al caer la tarde, se sentó en la banca del Zócalo, mirando la catedral que se elevaba majestuosa frente a ella. El repicar de las campanas anunciaba el inicio de la misa. Decenas de fieles entraban apresurados, cruzando el atrio con devoción. Carmen los observaba con una mezcla de rabia y envidia. Ellos parecían tener un refugio, un consuelo, algo en lo que sostenerse. Ella, en cambio, solo tenía el vacío y el cansancio. Una mujer joven, cargando a un bebé en brazos, se le acercó. «¿Es su niño el de los carteles?», preguntó con voz suave. Carmen asintió, conteniendo las lágrimas. «Sí, es mi Daniel». La mujer la miró con ternura. «Lo vi en la televisión local. Están pasando la noticia. No pierda la esperanza. Yo rezaré por él». Sin esperar respuesta, la joven entró en la catedral, dejando a Carmen con el corazón encogido. Se levantó bruscamente y caminó hacia otra dirección, negándose a entrar en aquel templo que tantas veces había rechazado. Esa noche, de regreso en su casa, encontró a su madre esperándola. Una mujer de cabellos grises, rostro cansado pero mirada firme. Al verla, Carmen se derrumbó en sus brazos. «Mamá, no puedo más», dijo entre sollozos. «Siento que lo pierdo a cada segundo». La madre la sostuvo fuerte, acariciándole el cabello. «Hija, yo también estoy destrozada, pero hay algo que nunca debes olvidar. La Virgen escucha a las madres que claman por sus hijos».
Yo he rezado por Daniel cada noche, y seguiré haciéndolo. Ya basta con eso, replicó Carmen separándose con brusquedad. Siempre con rezos. Lo que necesitamos son acciones, no plegarias al aire. Su madre guardó silencio. En su mirada no había reproche, sino compasión. Cuando seas madre desesperada, entenderás que el corazón no pide permiso para clamar al cielo. Carmen dio la vuelta y se encerró en su habitación. Allí, abrazada a la foto de Daniel, sintió un torbellino de emociones, rabia, dolor, impotencia. Se sentía sola, completamente sola, aunque el barrio entero se movilizaba por su hijo. Al amanecer, un grupo de jóvenes voluntarios tocó a su puerta. Eran estudiantes universitarios que habían visto la noticia en redes sociales. Querían organizar brigadas para recorrer terrenos baldíos y carreteras cercanas. Carmen, con los ojos hinchados y la voz ronca, les agradeció con un leve asentimiento. «No sé cómo pagarles todo lo que hacen», dijo. Uno de ellos, un muchacho de mirada sincera, respondió: «No se preocupe, hoy es por su hijo, mañana podría ser por cualquiera de nosotros». Aquellas palabras le calaron hondo. La solidaridad de desconocidos contrastaba con su propio corazón endurecido. ¿Por qué ella era incapaz de abrirse a lo que los demás ofrecían, incluso a la fe que tanto mencionaban? Esa noche, el barrio entero se reunió en la plaza para encender velas y rezar por Daniel. Carmen desde su ventana miraba las luces titilando en la oscuridad. Escuchaba el murmullo de los rezos, las voces que repetían el nombre de su hijo como si fuera una plegaria colectiva. Se recostó en la cama, pero el sueño no llegaba. En medio del silencio, recordó la voz de su madre. La Virgen escucha a las madres que claman por sus hijos. Se revolvió incómoda, tratando de apartar ese pensamiento. Sin embargo, la imagen de Daniel seguía viva en su mente, y en lo más profundo de su ser, una semilla de duda comenzaba a germinar. ¿Y si todos tenían razón? El tercer día sin noticias de Daniel amaneció con un cielo gris cargado de nubes. La ciudad parecía reflejar el ánimo de Carmen, pesado, sombrío, sin promesa de claridad. Apenas salió el sol, ya había vecinos tocando a su puerta para invitarla a seguir con las búsquedas. Ella, aunque agotada, aceptó. Sentía que quedarse encerrada la devoraría por dentro. Recorrieron las calles cercanas al mercado de la Acocota, preguntando a comerciantes y transeúntes. Algunos recordaban haber visto al niño días atrás, pero nadie podía dar una pista concreta. Cada negativa era como un puñal en el pecho de Carmen. A ratos se apoyaba en la pared para recuperar el aliento, y sus manos temblaban de cansancio. «Doña Carmen, descanse un poco», le sugirió un joven voluntario. «¿Podemos seguir preguntando nosotros?» «No», contestó ella con firmeza. «No me detendré hasta encontrarlo». Al mediodía, el grupo se reunió en una pequeña fonda para comer algo. Carmen apenas probó una tortilla, mientras los demás la observaban en silencio. Fue entonces cuando doña Rosa tomó la palabra. «Hija, sé que no quieres oírlo, pero yo lo digo igual. La Virgen escucha. Si te acercaras a ella, encontrarías fuerza en medio de este dolor». Carmen dejó el plato a un lado con brusquedad. «Rosa, por favor, no empieces. No me hables de santos ni vírgenes. Lo único real ahora es que mi hijo está perdido». El silencio se hizo incómodo. Nadie quiso replicar. Sin embargo, Carmen notó las miradas de compasión que se cruzaban entre ellos. Parte de ella sentía culpa por reaccionar con tanta dureza, pero otra parte no soportaba escuchar lo que consideraba palabras vacías. Por la tarde, la policía organizó un operativo en las afueras de la ciudad. Revisaron terminales de autobuses y carreteras, temiendo que Daniel hubiera sido llevado lejos. Carmen insistió en acompañarlos. Durante horas recorrieron caminos polvorientos, revisando cada rincón. El aire olía a tierra mojada por una ligera llovizna, y el viento frío calaba hasta los huesos. Al regresar sin resultados, Carmen sintió que las fuerzas la abandonaban. Se dejó caer en una banca de la plaza central, con la cabeza entre las manos. Su madre la encontró allí, agotada. «Carmen, no puedes seguir así. Estás destruyendo tu cuerpo». «¿Y qué quieres que haga, mamá?», gritó con desesperación. «Que me siente a rezar mientras mi hijo quién sabe dónde está». Su madre se arrodilló frente a ella, tomándole las manos. «Quiero que entiendas que no estás sola. Nosotros buscamos, sí, pero también rezamos.
Y yo sé, lo siento en mi corazón, que la Virgen lo cuida. Las lágrimas de Carmen brotaron sin control. Por un instante, no supo si provenían de la rabia o del cansancio. Se abrazó a su madre, dejando que la consolara, aunque en su interior la resistencia seguía firme. Esa noche la televisión local transmitió una breve nota sobre la desaparición. Mostraron la foto de Daniel y entrevistaron a algunos vecinos. Carmen, sentada en la sala, escuchó su propio nombre mencionado entre sollozos. Ver la cara de su hijo en la pantalla fue un golpe brutal que la dejó sin aire. A la mañana siguiente, una nueva sorpresa la aguardaba. Tocaron la puerta de su casa y al abrir, se encontró con un grupo de mujeres provenientes de otra colonia. Traían velas, flores y una imagen grande de la Virgen de Guadalupe. «Venimos a apoyar, señora», dijo una de ellas. «Sabemos lo que pasa y queremos rezar por su hijo». Carmen no supo qué responder. Parte de ella quería cerrar la puerta y quedarse sola con su dolor, pero otra parte se conmovió ante tanta solidaridad. Las dejó pasar. Ellas colocaron la imagen en la mesa, encendieron las velas y comenzaron a rezar en voz baja. Carmen se quedó de pie, observándolas desde la esquina de la sala. Sus labios permanecieron sellados, pero su corazón latía con fuerza. Sentía rabia por no poder controlar la situación y al mismo tiempo una extraña paz la rodeaba al escuchar aquellas voces unidas. Cuando se marcharon, una de las mujeres le tomó la mano. «No pierda la esperanza, señora. La Virgen nunca abandona a los niños inocentes». Carmen cerró la puerta y al quedarse sola, miró fijamente la vela encendida. Una lucha interna la desgarraba. Quería apagarla, pero no lo hizo. Algo en ella la detenía. Al caer la noche, se acostó con la foto de Daniel en el pecho. El silencio era insoportable. Entonces, por primera vez desde la desaparición, Carmen susurró al vacío: «Si de verdad estás ahí, Virgen, muéstrame que no estoy sola». No sabía si esperaba respuesta. Quizás solo fue un desahogo, pero esas palabras marcaron una grieta en el muro de incredulidad que había levantado durante años. El cuarto día llegó con un amanecer opaco. El sol apenas lograba abrirse paso entre las nubes y el aire húmedo parecía arrastrar el cansancio de todo el barrio. Carmen despertó con los ojos hinchados. Había dormido apenas un par de horas. La vela que las mujeres habían dejado en su sala seguía consumiéndose lentamente, como si se negara a apagarse. Carmen la observó en silencio, inquieta por la extraña calma que producía su tenue luz. Ese día la policía organizó una reunión en la delegación. Convocaron a Carmen, a voluntarios y a vecinos para actualizar el estado de la búsqueda. El inspector a cargo habló con voz firme: «Estamos revisando grabaciones de cámaras de seguridad en la zona escolar. También hemos contactado a terminales de autobuses y hospitales. Aún no hay rastro concreto, pero no dejaremos de buscar». Carmen escuchaba con atención, pero su mente vagaba. Cada frase que no traía noticias de Daniel era como un golpe seco en el pecho. Apretaba los puños sobre la mesa, tratando de no derrumbarse frente a todos. «Señora, debe confiar en que estamos haciendo nuestro trabajo», añadió el inspector. Ella levantó la vista y con un hilo de voz respondió: «Confiar mientras mi hijo sigue desaparecido. ¿Sabe lo que significa intentar respirar cada minuto sin él?». El silencio se apoderó de la sala. Nadie se atrevió a interrumpir su dolor. Al salir de la reunión, doña Rosa la esperaba en la puerta. «Carmen, hoy habrá un rosario en la iglesia. El padre Miguel pidió por tu hijo especialmente». «Ya sabes mi respuesta», contestó cansada. «Solo ven, aunque sea a escuchar. No tienes que rezar», insistió Rosa con ternura. Carmen la miró con fastidio, pero algo en su interior titubeó. Tal vez porque la desesperación le estaba robando hasta el aire. Tal vez porque la vela en su sala parecía llamarla en silencio. No respondió de inmediato. Solo se alejó, con la duda clavada como una espina. Esa tarde, el barrio entero se movilizó para pegar carteles en colonias vecinas. Carmen se unió a los grupos que caminaban por las avenidas principales. Al detenerse frente a una tienda, un anciano se acercó, miró el cartel y luego a ella. «Señora, yo también perdí a un hijo hace años», dijo con voz temblorosa. «Lo busqué en todas partes, pero lo que me sostuvo fue la fe. Créame, aunque no lo entienda ahora, cuando uno no puede más, solo la Virgen le da fuerzas para seguir de pie». Carmen no supo qué contestar.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, y el anciano, sin esperar respuesta, siguió su camino. Al caer la noche, el cansancio la venció y casi sin darse cuenta, se encontró caminando hacia la iglesia. El sonido de las campanas la envolvía, y las voces de los fieles rezando se filtraban por las puertas abiertas. Entró con paso vacilante, como si algo la empujara. El interior estaba iluminado por decenas de velas. El padre Miguel recitaba el rosario junto a un grupo numeroso de vecinos. Entre ellos Carmen vio a su madre, a doña Rosa y a muchos rostros conocidos. Todos sostenían en sus labios el nombre de Daniel. Carmen permaneció de pie en la entrada, incapaz de avanzar. Su corazón latía desbocado. Una mezcla de rabia, vergüenza y necesidad la invadía. Quiso salir corriendo, pero sus pies no respondieron. Entonces, escuchó a su madre pronunciar en voz alta: «Madre Santísima, protege a mi nieto y devuélvelo a casa». Ese ruego atravesó a Carmen como un rayo. Por primera vez, sintió que algo se quebraba dentro de ella. Cerró los ojos y en silencio, sin mover los labios, murmuró desde lo más hondo de su ser: «Si estás ahí, si de verdad puedes oírme, cuídalo». No rezó más. Fue apenas una chispa de súplica, pero suficiente para dejarla temblando. Abrió los ojos y con el rostro empapado de lágrimas, salió apresurada de la iglesia antes de que alguien la viera. De regreso en casa, se dejó caer en la cama. Sentía una mezcla extraña de alivio y culpa, como si hubiera traicionado sus propias convicciones al pronunciar esas palabras. Pero también descubrió algo inesperado. Por primera vez en días, había logrado respirar un poco más hondo. A la mañana siguiente, despertó con un nudo en el estómago. En la mesa la vela seguía encendida. Se acercó y con la voz quebrada susurró: «Daniel, hijo mío, resiste, yo no dejaré de buscarte». Sin darse cuenta, miró la imagen de la Virgen que doña Rosa había dejado. No la retiró, la dejó allí como un testigo mudo de una batalla que apenas comenzaba dentro de ella. El quinto día amaneció con un sol abrasador, como si el cielo quisiera recordarles que la vida seguía avanzando a pesar de la tragedia. Carmen despertó temprano, con la garganta seca y la sensación de que cada día se hacía más pesado que el anterior. Apenas probó un sorbo de café y salió rumbo a la delegación esperando cualquier novedad. Al llegar, la recibió el mismo inspector que llevaba el caso. Su rostro serio no prometía buenas noticias. «Señora, revisamos algunas cámaras cerca de la escuela y encontramos una imagen borrosa de un niño que podría ser su hijo. Iba acompañado de un hombre, pero la calidad es mala, no podemos confirmarlo». Carmen se aferró a la mesa. «¿Un hombre? ¿Quién era?» «No lo sabemos todavía. Podría ser alguien que lo ayudaba o alguien que lo llevó. Estamos investigando». Las palabras se le clavaron en el pecho como cuchillos. No podía soportar imaginar a Daniel en manos de un desconocido. «Tienen que encontrarlo», exclamó con rabia. «Hagan algo, por favor». El inspector trató de calmarla. «Entendemos su dolor, señora, pero debemos proceder con cuidado». Al salir de la delegación, Carmen sintió que el aire le faltaba. Se apoyó contra la pared y rompió en llanto. Una reportera de un canal local, que había escuchado la noticia, se acercó con una cámara y un micrófono. «Señora, ¿quiere dar unas palabras para pedir ayuda a la comunidad?» Carmen dudó. No quería exponer su dolor en televisión, pero la desesperación la venció. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, habló mirando a la cámara. «Por favor, si alguien sabe algo de mi hijo Daniel, ayúdennos. Él solo tiene 8 años. No merece esto. Les ruego que nos digan cualquier cosa que pueda ayudar». Esa noche, el video apareció en todos los noticieros locales. Los vecinos lo vieron y se multiplicaron las llamadas a la policía. Sin embargo, la mayoría eran pistas falsas. Alguien que creía haberlo visto en el mercado, otro que lo confundió con un niño en un parque. Cada llamada despertaba esperanza, pero terminaba en decepción. Carmen comenzó a sentir cómo la esperanza se mezclaba con la frustración. Era como subir una montaña para caer de inmediato en un abismo. En medio de todo, la comunidad no dejaba de apoyarla. Jóvenes seguían repartiendo volantes. Familias organizaban colectas para financiar las búsquedas, y cada noche más personas acudían a la iglesia a rezar. Una tarde, al volver de una de esas salidas,
Carmen encontró su sala llena de velas encendidas. Su madre y varias vecinas estaban allí rezando el rosario. «¿Qué hacen en mi casa?», preguntó con voz temblorosa. «Rezamos por Daniel», respondió doña Rosa. «No podíamos dejarte sola». Carmen se quedó de pie, mirando las velas que iluminaban las paredes con un resplandor cálido. Su corazón se estremeció. Aunque no se unió a la oración, no las echó. Las dejó terminar en silencio, sentada en una esquina observando. Al día siguiente, un rumor recorrió el barrio. Alguien había visto a un niño parecido a Daniel en las afueras de Cholula. La noticia corrió como pólvora, y Carmen no dudó en ir. Viajó en un autobús acompañado por voluntarios y policías. Durante el trayecto, el paisaje de campos verdes y volcanes al fondo parecía indiferente a su dolor. Al llegar recorrieron calles polvorientas, preguntando a vecinos y vendedores. Una mujer aseguró haber visto a un niño jugando cerca de una tiendita, pero al mostrarle la foto, negó con la cabeza. No, no era él. La esperanza se desplomó de nuevo. Carmen se dejó caer en la banqueta exhausta. Un voluntario le ofreció una botella de agua. «No pierda la fe, señora». «¿Fe?», replicó con voz apagada. «Ya no sé qué es eso». La noche los alcanzó de regreso en Puebla. Carmen entró en su casa, vacía y silenciosa, y se sentó frente a la vela que aún ardía. Sus manos temblaban mientras sostenía la foto de Daniel. Por primera vez, sin gritar, sin discutir, susurró: «Madre, si estás ahí, por favor, devuélvemelo. No sé cómo seguir sin él». No sabía si aquello era una oración o un simple desahogo, pero después de pronunciarlo, sintió un leve alivio en el pecho, como si una carga inmensa se hubiera movido apenas un poco, y esa noche, aunque breve, logró dormir. El sexto día comenzó con un aire más fresco. La lluvia ligera de la madrugada había dejado las calles húmedas, y el aroma a tierra mojada invadía Puebla. Carmen abrió la ventana y respiró hondo, aunque la calma del ambiente contrastaba con la tormenta dentro de su corazón. Se vistió rápidamente y salió rumbo a la delegación, esperando cualquier noticia nueva. Al llegar, notó un ambiente distinto. Los oficiales hablaban en voz baja y uno de ellos se acercó para informarle. «Recibimos una llamada anónima. Dicen que vieron a un niño parecido a su hijo cerca de una terminal de autobuses. Estamos investigando». Carmen sintió un vuelco en el estómago. «¿Dónde? Dígame dónde». El inspector levantó las manos. «Calma, señora. Podría ser una pista falsa, como las anteriores, pero no lo descartamos. Vamos a revisar». La desesperación la llevó a insistir en acompañarlos. Subió a una patrulla junto a 2 oficiales y se dirigieron a la terminal. El lugar estaba lleno de gente, viajeros cargando maletas, vendedores ambulantes ofreciendo comida, el bullicio típico de un viernes en Puebla. Revisaron andenes, preguntaron a choferes y empleados. Algunos dijeron no haber visto nada. Otros aseguraban haber notado un niño con un hombre de aspecto sospechoso, pero no podían dar detalles. Tras horas de indagación, la pista se desvaneció. Carmen sintió que su corazón se rompía otra vez. De regreso a casa encontró a su madre y a doña Rosa esperándola. Ambas la miraron con ternura y preocupación. «¿Novedades?», preguntó la madre. Carmen negó con la cabeza, conteniendo las lágrimas. Se dejó caer en una silla, exhausta. Doña Rosa tomó su mano. «Hija, ¿quieres que recemos juntas?». Carmen cerró los ojos. Estuvo a punto de rechazarla, como siempre, pero algo dentro de ella cambió. Tal vez por el cansancio, tal vez por la necesidad de no sentirse sola, susurró: «No sé cómo hacerlo». Rosa sonrió. «No necesitas palabras bonitas. Solo habla como hablas con tu hijo, con sinceridad». Por primera vez Carmen aceptó. Se sentaron frente a la pequeña imagen de la Virgen en su mesa, rodeada de velas. Rosa comenzó el rezo del rosario, y Carmen, con voz temblorosa, apenas repetía algunas frases. No entendía mucho, pero sentía que cada palabra era como un bálsamo sobre su herida. Esa noche, después de que Rosa se fue, Carmen permaneció sola en la sala. Miró la imagen de la Virgen y, con lágrimas rodando por sus mejillas, dijo: «No sé si me escuchas. He pasado mi vida negándote, pero ahora no tengo fuerzas. Si puedes, ayúdame. Devuélveme a mi hijo». No esperaba respuesta, pero al pronunciar esas palabras sintió algo distinto. Una paz suave, como un abrazo invisible.
Se sorprendió a sí misma quedándose dormida en la silla, con la vela encendida frente a ella. A la mañana siguiente, al salir de casa, vio a un grupo de jóvenes pintando un mural en una pared cercana. Era la cara de Daniel con la frase «Regresa pronto». Carmen se quedó inmóvil, conmovida. Uno de los muchachos se acercó. «Queremos que todos lo recuerden, que nadie deje de buscarlo». Carmen lo abrazó sin poder contenerse. «Gracias, hijo, gracias». Ese día recibió visitas de más vecinos. Algunos llevaron comida, otros dinero para apoyar las búsquedas. Carmen, que siempre había sido reservada, se sintió desbordada por tanta solidaridad. Por primera vez en medio del dolor, no se sintió completamente sola. Al caer la tarde, el padre Miguel la visitó. «Carmen, hoy ofreceremos una misa especial por Daniel. No tienes que venir si no quieres, pero me gustaría que lo supieras». Ella lo miró, dudando. Recordó el alivio que había sentido la noche anterior al rezar con Rosa. Finalmente asintió. «Está bien, iré». En la misa la iglesia estaba llena. El murmullo de oraciones se mezclaba con el olor a incienso y el resplandor de las velas. El padre Miguel habló con voz firme. «Cuando uno de nosotros sufre, todos sufrimos. Hoy, como comunidad, nos unimos para pedir por el regreso de Daniel y para que su madre encuentre fortaleza». Carmen escuchaba en silencio, con lágrimas silenciosas cayendo sobre sus mejillas. Miró a su alrededor y vio decenas de rostros conocidos, todos unidos en un mismo clamor. Sintió que el muro de incredulidad que había levantado durante años comenzaba a resquebrajarse. Esa noche, al volver a casa, se arrodilló frente a la imagen de la Virgen. No fue un rezo elaborado, solo un suspiro profundo. «No me abandones, por favor». Y por primera vez en muchos días, al cerrar los ojos, durmió sin pesadillas. El séptimo día amaneció con un aire denso, cargado de incertidumbre. Carmen se levantó temprano, impulsada por una mezcla de ansiedad y esperanza. El recuerdo de la misa de la noche anterior seguía vivo en su mente. La multitud rezando, la fuerza de las voces unidas y esa extraña sensación de paz que había experimentado al permitirse hablar con la Virgen. Al abrir la puerta de su casa, encontró en el suelo un sobre sin remitente. Con manos temblorosas lo recogió y lo abrió. Dentro había una nota escrita a mano. «Lo vi cerca de San Martín Texmelucan. No pierdas la fe». El corazón de Carmen comenzó a latir con fuerza. Corrió hasta la delegación y mostró la nota al inspector. «Miren esto, por favor. ¿Alguien sabe algo de mi hijo?» El oficial frunció el ceño, analizando el papel. «Podría ser una pista, o también una broma cruel. Vamos a verificar». «No es una broma», insistió Carmen. «No lo siento como una broma». El inspector accedió a enviar una patrulla, y Carmen imploró acompañarlos. Viajaron rumbo a San Martín Texmelucan, recorriendo la carretera rodeada de campos de cultivo y montañas en la distancia. Durante el trayecto, Carmen se aferraba a la foto de Daniel, murmurando en silencio palabras que ya no le parecían ajenas. «Virgencita, guíame, no permitas que esto sea en vano». Al llegar, preguntaron en terminales y mercados. Algunos aseguraban haber visto a un niño parecido, pero no había pruebas sólidas. Las horas pasaban y la tensión crecía. Finalmente, encontraron a un comerciante que dijo haber visto a un pequeño con un hombre mayor cerca de la estación de autobuses. «Parecía asustado», relató. El niño no hablaba, solo miraba al suelo. Carmen sintió un nudo en la garganta. «Ese es mi hijo, estoy segura». La policía registró la zona, pero no encontraron rastro alguno. Al caer la tarde, tuvieron que regresar sin respuestas claras. Carmen volvió devastada, aunque una chispa de esperanza se encendía. Alguien lo había visto. Esa noche, el barrio se reunió otra vez en la plaza. Había más gente que nunca, incluso de colonias vecinas. Encendieron velas, rezaron y cantaron. Carmen, que al principio observaba desde lejos, sintió que algo dentro de ella la empujaba hacia adelante. Caminó entre la multitud hasta quedar frente a la imagen de la Virgen, colocada en el centro de la plaza. Con voz quebrada levantó la foto de Daniel y dijo: «No sé rezar como ustedes, pero les ruego que sigamos unidos. Mi hijo los necesita». El silencio se hizo por un momento, y luego la gente aplaudió con fuerza, algunos llorando al verla dar ese paso. Su madre, emocionada, la abrazó con ternura. «Ya diste el primer paso, hija. No estás sola.
Durante esa noche Carmen no pudo dormir. Caminaba por la sala mirando la vela encendida. Recordaba las palabras del comerciante, el niño mirando al suelo, asustado. Imaginaba a Daniel llamándola en silencio, y ese pensamiento la desgarraba. Se arrodilló frente a la imagen de la Virgen y susurró: «Te entrego lo único que tengo, mi miedo. Haz algo, por favor». A la mañana siguiente recibió una visita inesperada. Un grupo de jóvenes seminaristas llegó a su casa. «Señora, escuchamos lo que está pasando. Queremos acompañarla en oración y en la búsqueda». Carmen los miró sorprendida. Nunca antes había sentido tanto apoyo. Aceptó con un gesto de gratitud. Rezaron juntos un breve momento, y luego se ofrecieron a repartir más volantes en comunidades cercanas. Ese mismo día, la policía recibió una nueva pista. Un hombre sospechoso había sido detenido en un retén en la carretera. Llevaba consigo pertenencias de niños, aunque no había menores con él. La noticia agitó a todos. Carmen acudió de inmediato a la delegación, pero al llegar supo que nada estaba confirmado. «No era Daniel», dijo el inspector con voz grave. «Estamos verificando si esos objetos pertenecen a otros casos». El golpe fue brutal. Carmen sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Salió corriendo de la delegación y se desplomó en la banqueta, sollozando. Un par de mujeres que pasaban la ayudaron a levantarse. «No pierda la fe, señora», le dijeron. «A veces, cuando parece que todo está perdido, la respuesta llega». Esa noche, Carmen volvió a la iglesia. No fue invitada, fue por decisión propia. Se arrodilló en silencio, frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no trató de detenerlas. «No entiendo nada», murmuró. «No sé por qué pasa esto, pero si de verdad estás conmigo, dame fuerzas». Y allí, en medio del silencio del templo iluminado por velas, Carmen sintió por primera vez que no estaba sola. Era como si una voz suave, sin palabras, la envolviera en un abrazo invisible. No encontró a su hijo esa noche, pero descubrió algo inesperado. La semilla de la fe empezaba a florecer en lo más profundo de su corazón. El octavo día comenzó con un cielo despejado. Los primeros rayos del sol iluminaron los tejados de Puebla, y por un instante Carmen pensó que quizá aquello era una señal, un susurro del cielo recordándole que, aún en la oscuridad, podía amanecer. Se vistió con rapidez y se dirigió a la iglesia antes de ir a la delegación. Sentía la necesidad de estar allí, aunque solo fuera unos minutos. Entró en silencio. El templo estaba vacío, salvo por el padre Miguel que encendía velas junto al altar. Al verla, sonrió con suavidad. «Buenos días, Carmen». Ella bajó la mirada, como si se sintiera avergonzada. «Padre, no sé rezar como ustedes, pero necesitaba estar aquí. No hacen falta fórmulas, hija», respondió él. «Solo habla desde tu corazón». Carmen se arrodilló frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cerró los ojos y con la voz entrecortada dijo: «Madre, dame fuerzas para seguir buscando. No permitas que me derrumbe, cuida de mi Daniel». Al salir de la iglesia, se dirigió a la delegación. Allí la esperaban nuevas noticias. Una mujer había llamado para informar que había visto a un niño parecido a Daniel cerca de un tianguis en Tlaxcala. La policía organizó un operativo y Carmen, sin pensarlo, insistió en acompañarlos. El viaje fue tenso. Cada minuto en la carretera parecía eterno. Al llegar al tianguis, el bullicio era inmenso. Puestos de ropa, frutas, juguetes y gente moviéndose en todas direcciones. Carmen corría de un lado a otro, mostrando la foto de Daniel. «¿Lo ha visto? ¿Lo ha visto?», preguntaba desesperada. Algunos negaban con la cabeza, otros decían no estar seguros. Finalmente, una vendedora de dulces aseguró haberlo visto días atrás con un hombre robusto de barba. El niño parecía nervioso. No compraron nada, solo pasaron rápido. El corazón de Carmen se encogió. Los oficiales tomaron nota, pero no había rastro en ese momento. Otra vez la pista se desvanecía. De regreso, Carmen lloraba en silencio. Uno de los policías trató de animarla. «Señora, cada pista nos acerca más. No pierda la esperanza». Esa tarde, al llegar a su casa, encontró un grupo de vecinos reunidos. Habían organizado una cadena de oración que se extendería toda la noche. Doña Rosa la tomó del brazo. «Hoy rezaremos hasta que el sol vuelva a salir, por Daniel y por ti». Carmen no pudo rechazarlo. Se quedó allí,
rodeada de rostros iluminados por la fe. Algunos rezaban el rosario, otros cantaban himnos. Ella, con lágrimas en los ojos, se limitaba a repetir en su interior: «Cuídalo, madre, cuídalo». La noche avanzaba, y el cansancio la vencía, pero algo la mantenía de pie, la certeza de no estar sola. Por primera vez, sintió que su dolor era compartido por todos. Al amanecer, mientras aún rezaban, sonó el teléfono de la casa. Carmen corrió a contestar. Era la policía. «Señora, encontramos a un niño en San Martín Texmelucan que coincide con la descripción de su hijo. Queremos que venga a identificarlo». El mundo se detuvo. Carmen dejó caer el auricular y las lágrimas comenzaron a fluir sin control. Todos en la sala entendieron lo que pasaba. Se unieron en un abrazo colectivo mientras doña Rosa exclamaba: «¡La Virgen escuchó!». Carmen, con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para salir rumbo a San Martín. La esperanza, que tantas veces se había quebrado, esta vez brillaba con más intensidad que nunca. El viaje hacia San Martín Texmelucan fue el más largo de la vida de Carmen, aunque apenas duró 1 hora. En la camioneta policial, el paisaje corría veloz. Campos de maíz, montañas que se elevaban imponentes y el aire frío de la mañana entrando por las ventanas entreabiertas. Carmen apretaba contra su pecho la foto de Daniel, como si fuera un escudo, como si al abrazarla pudiera atraer a su hijo de vuelta. El inspector, sentado frente a ella, intentó prepararla. «Señora, necesitamos que sepa que, aunque el niño coincide con la descripción, debemos confirmar. No queremos que se ilusione sin certeza». «Lo sabré apenas lo vea», respondió Carmen con una mezcla de temor y convicción. Una madre siempre sabe. Al llegar, los oficiales la condujeron a una pequeña casa donde el niño había sido resguardado. Un agente abrió la puerta con cautela. Carmen sintió que las piernas le temblaban. El aire parecía haberse vuelto espeso, y cada paso era como caminar sobre agua. Dentro, en una habitación iluminada por la luz tenue que entraba por una ventana, vio a un pequeño sentado en una silla, con una manta sobre los hombros. El corazón de Carmen casi se detuvo. «¡Daniel!», gritó con todas sus fuerzas. El niño levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, cansados y asustados, se llenaron de lágrimas. «¡Mamá!». Carmen corrió hacia él y lo envolvió en un abrazo desesperado. Las lágrimas caían sobre el cabello de su hijo mientras lo apretaba contra su pecho. «Hijo, mi niño, pensé que te había perdido». Daniel sollozaba escondido en sus brazos. «Tenía miedo, mamá. Quería volver contigo». El llanto de ambos llenó la habitación. Los oficiales, conmovidos, desviaron la mirada para darles privacidad. Doña Rosa, que había insistido en acompañarla, murmuraba en voz baja: «Gracias, Virgen Santísima, gracias». Tras unos minutos, Carmen tomó el rostro de su hijo entre las manos. «¿Estás bien, mi amor? ¿Te hicieron daño?». Daniel negó con la cabeza. «Me llevaron lejos, no conocía el lugar, pero una señora me ayudó. Me dijo que no tuviera miedo, que mi mamá me buscaba». Carmen lo abrazó con más fuerza, agradecida con esa desconocida que había sido instrumento de esperanza. Los oficiales explicaron que aún investigarían al hombre con quien habían visto al niño, pero lo importante era que Daniel estaba sano y salvo. Carmen apenas podía escuchar. Todo lo que importaba era sentir el calor de su hijo en brazos, después de días de oscuridad. De regreso a Puebla, la noticia corrió más rápido que el viento. Vecinos salían a las calles, algunos llorando, otros aplaudiendo. Cuando la patrulla entró en el barrio, una multitud esperaba. Todos querían ver al niño que había unido a la comunidad en oración. Carmen bajó con Daniel de la camioneta. El pequeño, aún asustado, se aferraba a su madre. La multitud aplaudía y gritaba: «¡Bienvenido, Daniel! ¡Gracias, Virgen!». Carmen miró a su alrededor, sorprendida. Durante días había rechazado rezos y palabras de fe, pero ahora entendía que esas plegarias habían sido el motor que mantuvo a todos unidos. Sus ojos buscaron instintivamente la iglesia, y allí, en lo alto, brillaba la imagen de la Virgen en el campanario. Su madre la abrazó con fuerza. «Te lo dije, hija, la Virgen escucha a las madres». Carmen, con lágrimas en los ojos, no discutió. Solo asintió, incapaz de negar lo que su corazón sentía. Esa noche, de vuelta en casa, encendió la vela frente a la imagen de la Virgen. Daniel dormía profundamente en su cama,
y el silencio era por fin un alivio, no una tortura. Carmen se arrodilló, algo que jamás pensó hacer. «Gracias», susurró, con voz quebrada. «No sé cómo, pero me lo devolviste. Nunca lo olvidaré». El resplandor de la vela iluminaba su rostro cansado pero aliviado. La mujer incrédula que había rechazado rezar empezaba a transformarse. La fe que había negado durante años ahora se encendía como esa llama pequeña, pero firme. Y mientras contemplaba el rostro dormido de Daniel, Carmen entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. El regreso de Daniel había sido como un milagro tangible en las calles de Puebla. Las campanas de la iglesia repicaban sin haber sido convocadas, pues un grupo de jóvenes corrió a pedir al padre Miguel que anunciara la buena nueva. En el barrio, las luces de las casas se encendieron como estrellas en la noche, y las familias salieron a las banquetas, algunas con lágrimas, otras con cantos improvisados de gratitud. Era como si toda la ciudad compartiera el mismo corazón, latiendo al compás de la alegría. Carmen, todavía con Daniel aferrado a su cintura, no sabía si reír o llorar. El niño no se separaba de ella ni un instante, como si temiera que al soltarla todo hubiera sido un sueño. La multitud los rodeaba, pero Carmen apenas tenía ojos para su hijo. «Mamá, no me dejes otra vez», susurró Daniel con voz ronca de tanto llorar. «Nunca, hijo, nunca más», contestó ella, acariciándole el cabello. El padre Miguel se abrió paso entre la multitud. Llevaba aún la sotana con la que había celebrado la misa de la tarde, y sus ojos brillaban de emoción. «Carmen, este barrio entero no dejó de rezar por ti ni un solo día. La Virgen ha escuchado». Carmen lo miró, incapaz de replicar con sus viejas palabras incrédulas. Se limitó a asentir, apretando más fuerte la mano de su hijo. En ese momento, la policía pidió silencio. El inspector explicó que todavía no podían dar por cerrado el caso. El hombre que se había llevado a Daniel estaba siendo investigado y habría que entender las circunstancias. Pero esas palabras apenas resonaban en los oídos de Carmen. Para ella, lo único real era el calor de su hijo, su respiración acelerada, su cuerpecito temblando todavía de miedo. Al llegar a casa, Carmen se encontró con una sorpresa. Sus vecinas habían llenado la sala de flores, velas y mensajes de apoyo. En la mesa, junto a la imagen de la Virgen, había cartas escritas por niños de la escuela de Daniel, deseándole fuerzas y alegría. Daniel, con los ojos muy abiertos, comenzó a leerlas en voz baja. «Vuelve pronto. Te extrañamos para jugar fútbol», leyó una. «Daniel, eres mi amigo, no olvides que la Virgen te cuida», decía otra. Carmen lo observaba en silencio, con el corazón desbordado. Ese niño que había regresado a sus brazos era el mismo, y al mismo tiempo distinto, más frágil, más consciente de la oscuridad del mundo. Y ella también había cambiado. La mujer que se había burlado de la fe ya no podía negar lo evidente. Algo más grande que ella había sostenido la búsqueda cuando sus fuerzas se agotaban. Al caer la noche, cuando el barrio comenzó a dispersarse y Daniel se quedó dormido, Carmen se sentó frente a la vela encendida. La llama bailaba suavemente, proyectando sombras en las paredes. Cerró los ojos y con un suspiro profundo habló en voz baja. «Gracias, madre. No tengo otras palabras. Gracias». No buscaba un milagro nuevo, no pedía explicaciones. Solo expresaba la gratitud que desbordaba de su pecho. Los días siguientes estuvieron llenos de visitas, entrevistas y agradecimientos. Periodistas llegaban para contar la historia del niño desaparecido que había vuelto. Carmen, sin embargo, respondía con cautela. No quería fama ni atención, solo recuperar la normalidad de su vida. Aún así, comprendía que el testimonio de su hijo y de todo el barrio se había convertido en un faro de esperanza para muchos. Un periodista le preguntó directamente: «Señora, ¿cree que fue un milagro?». Carmen lo miró a los ojos. Recordó sus días de rechazo, las lágrimas derramadas, las velas encendidas por otros mientras ella se negaba a creer. Finalmente, respondió: «Creo que nunca estuve sola. Hubo manos humanas que buscaron, policías que trabajaron, vecinos que no descansaron, y hubo algo más, algo que yo antes negaba y ahora no puedo explicar. Llámelo fe, llámelo Virgen, pero sé que gracias a eso hoy tengo a mi hijo de vuelta». Sus palabras resonaron más que cualquier sermón.
No eran de una devota de toda la vida, sino de una mujer que había atravesado el desierto de la desesperación y había encontrado un oasis en la fe. Daniel comenzó poco a poco a retomar su rutina. Al principio no quería salir de casa, dormía aferrado a su madre y despertaba sobresaltado en la noche. Carmen lo calmaba con caricias y susurros, prometiéndole que nunca más estaría solo. Con el tiempo, la sonrisa del niño regresó, aunque aún había sombras en su mirada. Una tarde, mientras caminaban juntos hacia la escuela para hablar con la directora, Daniel se detuvo frente a la iglesia. «Mamá», dijo con voz baja, «quiero entrar». Carmen lo miró sorprendida. «¿Estás seguro, hijo?» «Sí. Cuando estaba lejos, una señora me dijo que rezara a la Virgen. Yo lo hice, mamá. Le pedí que me cuidara y que me devolviera contigo». Las lágrimas inundaron los ojos de Carmen. Tomó la mano de su hijo y juntos entraron al templo. Se arrodillaron frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Daniel cerró los ojos y murmuró una oración infantil, sincera. Carmen lo observaba y en su corazón repetía las mismas palabras. «Gracias, gracias». Al salir, el padre Miguel los esperaba en la puerta. «Bienvenidos, hijos. Hoy la Virgen sonríe con ustedes». Carmen no respondió, pero sonrió por primera vez en muchos días, una sonrisa plena que no nacía de la incredulidad, sino de la esperanza renovada. Los días posteriores al regreso de Daniel fueron un torbellino de emociones, pero también de responsabilidades. La policía seguía investigando al hombre que lo había retenido, mientras periodistas buscaban cada detalle para alimentar la noticia. Sin embargo, lo que más conmovía a todos era la transformación que se veía en Carmen, de una mujer dura, incrédula, que rechazaba hasta la más mínima oración, a una madre agradecida que ahora caminaba con un rosario en la bolsa de su chaqueta, no como un adorno, sino como un recordatorio de la fe que había nacido en medio del dolor. El inspector visitó su casa unos días después. Se sentó en la sala donde la vela aún permanecía encendida y explicó con calma. «Señora, logramos identificar al hombre que estaba con su hijo. Tenía antecedentes de delitos menores y estamos investigando si actuaba solo o con otros. Lo importante es que Daniel está a salvo, pero debo decirle, fue crucial la rapidez con que la comunidad se organizó. Esos carteles, esas brigadas, esas oraciones, todo hizo que la noticia se expandiera y que la gente estuviera atenta». Carmen lo escuchaba con atención, acariciando la mano de Daniel. «Entonces, no solo fue mi búsqueda», respondió ella, «fue de todos». El inspector asintió. «Así es, nunca había visto una comunidad tan unida». Cuando se marchó, Carmen se quedó reflexionando. Había pasado años rechazando a sus vecinos, creyendo que la fe era una ilusión sin sentido. Ahora comprendía que, más allá de las doctrinas, la fe tenía el poder de unir, de dar fuerzas cuando todo parecía perdido. Una tarde, al salir de casa, vio a un grupo de niños jugando en la calle. Entre ellos estaba Daniel, corriendo de nuevo con una pelota. Su risa resonaba como música después de tanto silencio. Carmen sintió un nudo en la garganta. Esa simple escena era un milagro cotidiano. Doña Rosa se acercó con su inseparable rosario. «Mira, hija, ¿ves cómo vuelve la vida?» «Sí, Rosa». Nunca pensé que volvería a escuchar su risa. Rosa sonrió con ternura. «Porque nunca estuviste sola. La Virgen lo trajo de vuelta y también te devolvió a ti». Carmen suspiró profundamente. «Tal vez tengas razón». Poco a poco comenzaron a llegar invitaciones para que Carmen contara su historia en otras comunidades. Al principio dudó, pero entendió que su testimonio podía dar esperanza a otras madres que sufrían como ella había sufrido. Así, se encontró hablando frente a auditorios llenos, relatando su transformación. «No vengo a dar sermones», decía con voz firme. «Vengo a decirles que yo no creía. Yo me burlaba de los rezos, pensaba que eran pérdida de tiempo. Pero cuando mi hijo desapareció, me di cuenta de que sola no podía. Fueron las oraciones de otros, su fe, lo que mantuvo viva la búsqueda. Y aunque me resistí, al final entendí que la Virgen estaba ahí, esperando que yo le abriera mi corazón». Las palabras de Carmen hacían llorar a muchas madres que veían en ella un espejo de sus propias luchas. Daniel también comenzó a sanar.
En las noches aún se despertaba con pesadillas, pero su madre lo abrazaba fuerte y rezaban juntos un Ave María antes de volver a dormir. Esa rutina tan simple se convirtió en un refugio para ambos. Un día, mientras caminaban por el mercado, Daniel señaló un puesto donde vendían pequeñas imágenes de la Virgen de Guadalupe. «Mamá, ¿me compras una? Quiero tenerla en mi cuarto». Carmen lo miró sorprendida. Compró la imagen y, al llegar a casa, la colocaron en una repisa junto a su cama. Cada noche, antes de dormir, Daniel encendía una velita y decía: «Gracias por devolverme con mi mamá». Aquello conmovía a Carmen más que cualquier sermón. Era la fe de un niño, pura, sincera, que había nacido en medio del miedo. Los domingos se volvieron distintos. Antes, Carmen evitaba la iglesia como si fuera un lugar extraño. Ahora, caminaba con su madre y con Daniel de la mano hasta la misa. No entendía todos los rezos, ni pretendía ser perfecta, pero se sentía parte de algo más grande, parte de una comunidad que la había sostenido cuando estaba rota. El padre Miguel, al verla entrar, sonreía con calidez. «Bienvenida de nuevo, Carmen». Y ella con humildad respondía: «Gracias, padre». La transformación no fue inmediata ni absoluta. A veces la duda regresaba, sobre todo en las noches silenciosas. Carmen se preguntaba por qué había tenido que sufrir tanto para llegar a este punto, por qué su hijo había sido arrebatado, aunque fuera por unos días. Pero en medio de esas preguntas siempre recordaba el momento del reencuentro, el abrazo con Daniel y esa certeza de que no estaba sola. Con el tiempo, Carmen comenzó a ayudar a otras madres. Se unió a grupos que apoyaban en búsquedas de personas desaparecidas, no solo con acciones, sino también con oración. Nunca se imaginó a sí misma ofreciendo rezos, pero ahora lo hacía con un corazón renovado. «Si alguien me hubiera dicho hace meses que yo estaría aquí, no lo habría creído», confesaba en una de las reuniones. Pero la vida me enseñó que cuando ya no quedan fuerzas, la fe es lo único que sostiene. La comunidad seguía viéndola como un símbolo de esperanza. Y Carmen, aunque se sonrojaba ante tanto reconocimiento, sabía que el verdadero milagro no era su fama ni las entrevistas, sino tener a Daniel de vuelta y haber descubierto un camino nuevo en su interior. Una tarde, mientras Daniel hacía la tarea, Carmen encendió la vela frente a la imagen de la Virgen en la sala. La observó en silencio y sonrió. «Gracias por no soltarme, aunque yo te solté tantas veces», susurró. Ese agradecimiento sincero se convirtió en parte de su vida diaria. No necesitaba grandes palabras ni gestos exagerados. Bastaba con ese diálogo íntimo, sencillo, que nacía de su corazón de madre. La calma poco a poco regresó al hogar de Carmen. Las semanas siguientes fueron un proceso de reconstrucción, tanto para ella como para Daniel. El niño volvió a la escuela entre aplausos de sus compañeros, quienes lo recibieron con dibujos y abrazos. Al principio estaba tímido, retraído, pero poco a poco su sonrisa volvió a iluminar el aula. La directora lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Bienvenido, Daniel. Todos rezamos por ti». Carmen, que observaba desde la puerta, sintió cómo esas palabras la atravesaban. Antes habría respondido con frialdad. Ahora solo podía asentir y agradecer en silencio. Las noches siguieron siendo difíciles. Daniel se despertaba sobresaltado, murmurando entre sueños: «Mamá, no me dejes». Carmen lo abrazaba y juntos rezaban un Ave María antes de volver a dormir. Ese gesto tan sencillo les daba tranquilidad. Lo que antes parecía un ritual ajeno, ahora se había vuelto el corazón de sus días. La noticia del regreso de Daniel trascendió Puebla. En otras ciudades comenzaron a hablar del niño de la Virgen. No faltaban periodistas que buscaban entrevistar a Carmen, pero ella rechazaba la mayoría. Prefería concentrarse en su hijo y en el barrio que había sido su refugio. Aún así, aceptó hablar en una reunión comunitaria donde había varias madres que también buscaban a sus hijos. Subió a un pequeño escenario improvisado, con Daniel sentado en primera fila. Con voz firme, aunque temblorosa por la emoción, dijo: «Yo no creía. Durante años me burlé de la fe, de la Virgen, de los rezos, pero cuando mi hijo desapareció, descubrí que mis fuerzas no bastaban. Fueron ustedes, la comunidad, con sus oraciones y su apoyo, quienes me sostuvieron. Y aunque me resistía, entendí que no estaba sola. Mi hijo volvió, y sé que no fue solo obra de los hombres.
Fue también obra del cielo. Las madres presentes lloraban. Algunas levantaban sus rosarios con esperanza renovada. Carmen bajó del escenario y abrazó a cada una. No dejen de luchar, no dejen de rezar. Esa noche, de regreso a casa, Daniel le preguntó, «Mamá, ¿tú crees que la Virgen de verdad me cuidó?» Carmen lo miró con ternura. «Sí, hijo. Ella estuvo contigo cuando yo no podía estarlo». Daniel sonrió débilmente y apoyó la cabeza en su hombro. «Entonces siempre quiero rezarle». El corazón de Carmen se llenó de una paz indescriptible. Con el paso del tiempo, Carmen comenzó a colaborar en la parroquia, no como una devota ciega, sino como una mujer que había descubierto la fuerza de la fe en medio de la oscuridad. Ayudaba a organizar vigilias, acompañaba a madres desesperadas y llevaba comida a quienes buscaban a familiares desaparecidos. Su casa, que antes estaba cerrada al mundo, ahora era un lugar de encuentro. Una tarde, mientras preparaba café para un grupo de mujeres, su madre la observó con orgullo. «¿Ves, hija? Nunca es tarde para volver al corazón de la Virgen». Carmen sonrió. «Nunca pensé que estas palabras saldrían de mi boca, mamá, pero tienes razón». Daniel creció con una fe sencilla, nacida del dolor y la esperanza. Cada 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, llevaba flores junto a su madre. Carmen lo acompañaba, recordando siempre aquel tiempo de oscuridad y la luz que había irrumpido en su vida. Un año después de la desaparición, la comunidad organizó una misa de acción de gracias. La iglesia estaba llena. Carmen y Daniel se sentaron en la primera banca. El padre Miguel habló desde el altar. «Hoy celebramos no solo el regreso de Daniel, sino también el renacer de una fe que parecía perdida. La Virgen no solo devolvió un hijo a su madre, sino también una madre a la fe». Carmen bajó la cabeza emocionada. No necesitaba más pruebas. Había comprendido que la fe no elimina el dolor, pero lo transforma. No borra las heridas, pero les da sentido. Al salir de la misa, varias mujeres se acercaron a Carmen. «Tu historia nos dio esperanza», le dijeron. «Ahora creemos que nuestros hijos también pueden volver». Carmen las abrazó. «Nunca dejen de buscar, nunca dejen de rezar, porque la fe es lo único que nadie puede arrebatarnos». Esa noche, en la intimidad de su casa, encendió una vela frente a la imagen de la Virgen. Daniel se sentó a su lado. «Mamá, ¿puedo decir la oración hoy?» «Claro, hijo». El niño cerró los ojos y con voz clara dijo: «Gracias, Virgencita, por cuidarme y por devolverme con mi mamá». Carmen lo escuchaba, con lágrimas rodando por su rostro. Se dio cuenta de que, aunque ella había resistido tanto, la fe había entrado en su casa de la manera más pura, a través de la voz de su hijo. Miró la llama de la vela y susurró: «Prometo no volver a cerrar mi corazón. Prometo caminar contigo, porque sé que nunca me abandonaste». Y así, la mujer incrédula que había rechazado rezar por su hijo perdido, se convirtió en testigo viva de que la fe puede transformar el dolor en esperanza y la oscuridad en luz. La historia de Carmen y Daniel nos recuerda con fuerza que, aún en medio de la oscuridad más profunda, la esperanza puede renacer donde menos lo imaginamos. Carmen comenzó como una mujer incrédula, marcada por la dureza de la vida y por una visión práctica que rechazaba cualquier forma de fe. Para ella, la religión era un refugio ilusorio, algo destinado a los que no podían enfrentar la realidad. Sin embargo, la desaparición de su hijo abrió un abismo en su corazón, un vacío tan grande que ninguna fuerza humana podía llenar. En ese desierto de dolor, la comunidad se convirtió en un faro. Vecinos, amigos y hasta desconocidos se unieron en oración y solidaridad, mostrando que la fe no es solo un asunto individual, sino una fuerza capaz de mover a todos hacia un mismo propósito. Carmen resistió al principio, pero poco a poco descubrió que esas plegarias no eran palabras vacías, eran el motor que mantenía vivo el esfuerzo colectivo por encontrar a Daniel. El reencuentro no solo devolvió a un niño a su madre, devolvió también a una madre a la fe. Carmen comprendió que creer no significa tener todas las respuestas ni escapar del dolor, sino atreverse a confiar cuando las fuerzas humanas ya no alcanzan. La Virgen, que antes era para ella un símbolo lejano, se convirtió en compañía íntima, en consuelo silencioso y en guía en los momentos más inciertos. La reflexión que surge es clara.
La fe no elimina las pruebas de la vida, pero transforma la manera en que las atravesamos. Cuando el corazón se abre, la esperanza florece incluso en medio del sufrimiento. Y al final, como Carmen, podemos descubrir que nunca estuvimos realmente solos. Siempre hubo una mano invisible sosteniéndonos.